A ver, ¿cómo se construye una sociedad perfecta? ¿Quién debería gobernar? Son preguntas que nos hacemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, pues hace casi 2500 años, un filósofo llamado Platón dio unas respuestas pero tan radicales, que todavía hoy nos dejan pensando. Y ojo, sus ideas sobre la justicia y el poder no salieron de la nada, nacieron de una crisis muy profunda. Para Platón, el asunto era la política, de principio a fin. Pero no le interesaban las pequeñas reformas, para nada. Su proyecto era gigantesco, súper ambicioso. Quería diseñar desde cero, desde los cimientos, un estado ideal, una ciudad que fuera perfectamente justa. Pero esta búsqueda de la perfección no fue un capricho intelectual. No, fue una respuesta directa, apasionada, a la crisis que estaba, básicamente destruyendo su mundo. Para entender por qué Platón estaba tan obsesionado con la perfección, primero tenemos que ver qué era lo que estaba tan roto. Así que vamos a viajar un poco en el tiempo, a la Atenas del siglo IV a.C., una ciudad que, después de haber vivido un siglo de oro, estaba en plena caída libre. Imagínense el panorama. Después de una derrota humillante contra Esparta en la guerra del Peloponeso, Atenas era un caos. La guerra había dejado en la ruina a los agricultores y la ciudad estaba llena de gente sin trabajo. La violencia entre facciones políticas, entre ricos y pobres, era el pan de cada día. Hasta la moneda había perdido su valor. Era de verdad una crisis total. Y en medio de todo este desorden, la batalla más importante no se estaba peleando con espadas, sino con palabras. Era una lucha por el significado de la verdad y por el lugar que ésta debía ocupar en la sociedad. Por un lado teníamos a Sócrates, el maestro de Platón. Él estaba convencido de que existía una verdad universal, objetiva, y que podíamos llegar a ella usando la razón. Y del otro lado estaban los sofistas. Para ellos no existía la verdad, solo tu verdad o mi verdad. Eran unos maestros de la retórica, y por un buen dinerito te enseñaban que lo importante no era ser justo, sino convencer a todos de que lo eras. Platón los veía como un auténtico veneno para el alma de la ciudad. Y esa batalla, esa lucha entre la verdad y la persuasión, tuvo un punto de quiebre. Un evento trágico que no solo marcó a Platón para siempre, sino que se convirtió en el motor de toda su filosofía. Es que Platón sentía una reverencia total por su maestro. En todos sus escritos, Sócrates es el héroe, el protagonista que representa esa búsqueda honesta e incansable de la sabiduría. Pues en el año 399 a.C., Sócrates fue llevado a juicio. Las acusaciones oficiales eran estas: impiedad y corromper a los jóvenes. Pero para Platón, el verdadero crimen de Sócrates fue otro: atreverse a desafiar las opiniones cómodas y la autoridad sin fundamento de la gente poderosa de Atenas. Y aquí viene el punto clave. Sócrates fue condenado a muerte por un jurado democrático. Para Platón, esto fue la prueba definitiva del fallo garrafal de la democracia, un sistema basado en la retórica y en opiniones que cambian con el viento, un sistema sin defensas contra la manipulación, había terminado asesinando a la mismísima justicia. Vean qué rápido pasó todo. En el 404, la derrota en la guerra. Luego, una tiranía. Y en el 399, la democracia ejecuta a su maestro. La lección para Platón fue clarísima. El sistema estaba podrido de raíz. No había nada que reformar. Había que reemplazarlo por completo. Y su primer paso fue fundar la Academia, que fue básicamente la primera universidad del mundo, para formar un nuevo tipo de líderes, unos que se guiaran por la razón y no por la opinión. Así que, frente a un mundo gobernado por opiniones peligrosas, Platón no propuso una simple reforma política. No, propuso algo muchísimo más radical, una forma completamente nueva de entender qué es la realidad. Y aquí entra su revolucionaria teoría de las ideas, o de las formas. Lo que Platón nos dice es algo que te vuela la cabeza. Nos dice que el mundo que vemos y tocamos no es la realidad de verdad, es solo como una sombra. La realidad auténtica está en otro plano, uno superior, un mundo de conceptos perfectos. Por ejemplo, en este mundo vemos muchas cosas bellas, pero todas son copias imperfectas de la belleza en sí misma, de la forma perfecta de la belleza, que existe en ese otro mundo.
Para explicar esta idea tan abstracta, tan potente, Platón usó una de las metáforas más famosas de toda la historia del pensamiento. A ver, imaginen esto. Unos prisioneros en una cueva. Lo único que ven en su vida son las sombras que se proyectan en la pared. Para ellos, esa es la realidad. Ese es el mundo de la opinión. Pero si uno de ellos se libera, primero descubre el fuego que proyecta esas sombras y se da cuenta del engaño. El ascenso, salir de la cueva, es el viaje difícil de la filosofía. Y finalmente, afuera, ve el sol, la fuente de toda la luz, de toda la verdad. Ese sol es el mundo real de las formas y, sobre todo, la idea del bien. Ok, muy bien. Esta teoría de otra realidad es fascinante, pero ¿cómo se aplica esto a gobernar una ciudad? ¿Cómo se traduce en un plan concreto? Bueno, pues veamos el proyecto político de Platón. Su obra maestra, La República, es justo eso. Es el plano detallado de una ciudad justa, construida no sobre las arenas movedizas de la opinión popular, sino sobre los cimientos firmes de las formas. La justicia, la verdad y el bien en su estado puro. Para Platón, la lógica era como un espejo. La ciudad ideal debía reflejar la estructura del alma humana. Él decía que el alma tiene 3 partes: nuestros apetitos y deseos, nuestro espíritu o coraje y nuestra razón. Pues la ciudad también tiene 3 clases: los productores, que se encargan de las necesidades básicas, los guerreros, que la protegen, y en la cima, los guardianes, los gobernantes, que la guían con sabiduría. La justicia, para él, es simplemente la armonía perfecta entre estas partes, tanto en una persona como en el Estado. Y esto nos lleva a su idea más famosa, y sin duda, la más controvertida. ¿Quiénes deberían ser esos guardianes que gobiernan? Pues solo aquellos que han hecho todo el viaje para salir de la caverna. Solo los filósofos, los que han visto la verdad con sus propios ojos, son los únicos aptos para gobernar. Para Platón, el saber, y solo el saber, es lo que da legitimidad al poder. Esta es la famosa idea del rey filósofo. Entonces, ¿qué pasó con todas estas ideas tan radicales? ¿Se quedaron en un libro? Para nada. Su eco ha resonado durante más de 2400 años, y su impacto es casi incalculable. El impacto de Platón es de verdad inmenso. Su academia sirvió de modelo para todas las universidades. Conceptos que usamos todos los días, como idea o alma, fueron definidos y popularizados por él. Y prácticamente toda la filosofía que vino después ha tenido que conversar, discutir o pelearse con su obra. Esta famosa cita del filósofo Alfred North Whitehead puede sonar exageración, pero la verdad es que da en el clavo. Es como si Platón hubiera construido los cimientos del edificio y el resto del pensamiento occidental se hubiera dedicado a construir los pisos de arriba. Así que al final, el punto central es este. Frente al caos de una democracia fallida y al todo vale de los sofistas, la respuesta de Platón fue radical. Dijo: la política no debe ser un juego de opiniones, debe ser una ciencia, guiada por el conocimiento de la verdad. El poder debe ser de los sabios. Y sin embargo, su propuesta nos deja con una pregunta que sigue siendo tan relevante hoy como en la antigua Atenas. Si solo los sabios deben gobernar, ¿quién decide quién es sabio? ¿Quién tiene la autoridad para juzgar eso? Es un dilema que, 2 milenios y medio después, sigue estando en el corazón de todos nuestros debates sobre el poder, la justicia y la democracia.